A continuación, para dar comienzo con las presentaciones, cedemos la palabra a la moderadora del primer panel de la mañana, subsecretaria Mónica Martínez. Muchísimas gracias, muy buenos días. Como ya lo señaló el secretario general, hoy en la LADI, gracias al compromiso de Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay, tendremos una jornada dedicada a las experiencias en los países de la región sobre los retos de la economía de las industrias creativas. Mi intervención será muy breve, simplemente para presentar a la embajadora Carmen Inés Vázquez Camacho, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Colombia en Uruguay, representante permanente ante ALADI, quien intervendrá y moderará el panel titulado Diálogo sobre la reactivación y modernización de las industrias culturales y creativas. La embajadora Vázquez es abogada de la Universidad Libre de Bogotá, con maestría en Derecho Administrativo y con especializaciones en Derecho Constitucional y en Relaciones Internacionales. Nació en Buenaventura y se ha desempeñado como ministra de Cultura de Colombia desde 2018 hasta inicios de este año, que nos acompaña en Montevideo. Su experiencia como diplomática la llevó a representar a su país ante la OEA, encargada de los temas de derechos humanos de las mujeres, población en situación de discapacidad, afrodescendientes, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes. Fue también viceministra del Ministerio del Interior, siendo la segunda viceministra afro en la historia de su país. Ha ocupado múltiples cargos en el ámbito jurídico vinculados a la defensa de los derechos humanos y equidad de género. Podría seguir dando muchísimos más detalles de su muy productiva carrera, pero el tiempo juega en nuestra contra, por lo que con su permiso, Excelencia, tengo el honor de darle la palabra. Adelante, por favor. Embajadora Vázquez. Muchísimas gracias, subsecretaria, por su presentación, por sus generosas palabras. Un saludo muy especial para todos quienes nos acompañan en el día de hoy. Un saludo muy especial para el señor secretario general de ALADI, el señor Sergio Abreu. También un saludo para la presidenta del comité de representantes, la señora Ana Inés Rocanova, a mis colegas, los representantes ante ALADI que están conectados, a todos los panelistas que nos acompañarán el día de hoy para compartir la experiencia de sus países, a los invitados especiales, al equipo de trabajo de la Secretaría General y por supuesto a los empresarios creativos, talentosos de nuestros países que nos están acompañando. Yo celebro muchísimo la decisión de nuestra asociación de dedicar este mes de agosto a las industrias creativas y culturales, teniendo en cuenta la gran afectación que las mismas sufrieron a causa de la pandemia por las medidas que tuvieron que tomar nuestros gobiernos de cerrar los espacios culturales, espectáculos públicos, para cuidar la vida y la salud en primer lugar. Y también esa decisión se tomó teniendo en cuenta la declaratoria por parte de la Organización de Naciones Unidas del año 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, además de todo lo que les comentaba el señor secretario de la importancia que tiene para nuestra asociación las industrias creativas y culturales. Así que por ello quiero agradecer y felicitar a todos y cada uno de los miembros de nuestro comité de representantes, a los equipos técnicos, al secretario general, por lograr que hoy estemos acá hablando de la importancia de las industrias creativas y culturales y de la necesidad de apoyarlas e impulsarlas en estos momentos difíciles que siguen atravesando por la pandemia. Y felicitarlos también por la excelente preparación y organización de los eventos, tales como el primer curso regional para pymes, la rueda de negocios y que es el evento dedicado a las experiencias positivas en los países de ALADI. Yo particularmente soy una convencida del enorme potencial que tienen las industrias creativas y culturales de los países de ALADI. Somos privilegiados porque tenemos una población talentosa, creativa, con grandes ideas, que han logrado convertir en oportunidades ese talento para aumentar sus ingresos, mejorando así su calidad de vida, y eso es muy importante resaltarlo y tenerlo en cuenta siempre. Las industrias creativas son una muy buena opción cuando de desarrollo sostenible se trata, pues siempre tienen en cuenta al ser humano y al medio ambiente. La experiencia en nuestro país, particularmente, como les decía, estoy convencida y además me llena de orgullo. No solo por haber sido parte de su desarrollo como ministra de Cultura, sino porque siempre tuvimos presente la necesidad de elaborar y desarrollar una política pública incluyente, territorial, poblacional, equitativa, que le diera el mismo valor y reconocimiento a todos y cada una de las actividades
que son de la economía creativa, pero también a toda la cadena de valor, a todo el ecosistema de la economía naranja, al tiempo que en paralelo también trabajamos por la protección y promoción de la cultura. Para hacer esto posible, para que esto fuese una realidad, era muy importante tomar decisiones desde el día 1 del gobierno del presidente Duque, y por ello, luego de escuchar a diferentes actores del sector, con muchas reuniones donde escuchamos propuestas valiosísimas, la gran mayoría de ellas coincidentes además con la propuesta del gobierno, incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo el Pacto por la Protección y Promoción de la Cultura y el Desarrollo de la Economía Naranja, con 2 líneas. La primera, todos somos cultura, la esencia de un país que se transforma desde los territorios, que busca generar condiciones para la creación, circulación y acceso a la cultura en los territorios, también para proteger y salvaguardar la memoria y el patrimonio cultural de la nación. Y la segunda línea, que busca el desarrollo del emprendimiento de la base artística, creativa y tecnológica para precisamente la creación de las nuevas industrias. Esta fue y sigue siendo nuestra hoja de ruta en el gobierno del presidente Duque 2018-2022. Y tengo que decirles que tener una hoja de ruta no lo es todo, no lo era todo. Para cumplir esos objetivos era necesario tener voluntad política. Esa afortunadamente siempre la tuvimos y la tenemos, porque contamos con el conocimiento, la sensibilidad, el compromiso del presidente Duque con la economía naranja, con la cultura, con su reconocimiento, con el reconocimiento de la importancia de la misma para las sociedades. El presidente Duque, además en su momento, senador de la República, logró la aprobación y sanción de la ley 1834, denominada Ley de Economía Naranja, amén también pues, de su trabajo en el BID, del cual estoy segura nuestros excelentes panelistas les podrán contar con más detalles. También es importante contar, además de la voluntad política, con el talento humano, con el que también contamos en Colombia, indudablemente, porque estamos llenos de talento, de gente creativa, de diversas expresiones culturales, por ser un país multicultural y plurétnico, pues por ser un país de regiones, un país de territorios, que al final se juntan y se reconocen, dialogan y se convierten en la base de nuestra identidad nacional. Con esta conjugación de estos elementos, pacto con la economía naranja, la voluntad política, el talento humano, la participación ciudadana, el enfoque territorial y poblacional, no podíamos fallar, y de hecho, a pesar de lo difícil que fue en el primer año mostrar las bondades y la necesidad de avanzar en la política pública, lo logramos. Porque para el año 2020 ya teníamos creado el Consejo Nacional de Economía Naranja, con 7 ministerios y algunas otras entidades que hacen parte de este Consejo Nacional, todas muy importantes. Ya habíamos creado el Viceministerio de la Creatividad, ya teníamos mecanismos de apoyo financieros para los creativos, tales como reducciones tributarias para nuevos emprendimientos, disminución en la tributación para todos aquellos agentes que inviertan en proyectos de industrias creativas y culturales, la cuenta satélite de cultura que le adicionamos, digamos, la medición de economía naranja, las áreas de desarrollo naranja, ampliación de beneficios de las leyes del cine, y lo ampliamos al resto del sector audiovisual, mecanismo de obras por impuestos para proyectos culturales y más de 70 programas diseñados para apoyar a las industrias creativas y culturales, entre otros. Y también es muy importante mencionar la ley Reactivarte, sancionada por el presidente de la República en diciembre del 2020. Y los resultados de la medición realizada en el año 2019 por el DANE con la cuenta satélite de cultura y economía naranja. Ya se les contará seguramente el doctor Felipe Buitrago más adelante, pero estos dos instrumentos son muy importantes porque nos ponen en punta, como decimos en Colombia, para el tema de la reactivación del sector. Y de hecho, esa reactivación del sector ya se está dando, gracias a la articulación de las entidades que hacen parte del Consejo Nacional de Economía Naranja, encabezados por el Ministerio de Cultura, y de articulación con las entidades territoriales. Es decir, y lo digo con mucha firmeza, pero también reconociendo que aún quedan retos y faltan cosas por hacer, acciones por adelantar, en Colombia logramos poner a la cultura, las artes, el talento, la creatividad, los saberes tradicionales, el patrimonio material e inmaterial en el centro de la agenda de gobierno. Y lo mejor de todo, con los resultados obtenidos no podemos echar marcha atrás. Creo que por el contrario, debemos seguir avanzando y cada vez más encontrar formas, herramientas, mecanismos para apoyar a nuestros emprendedores hacia una industria creativa y cultural, hacia una economía naranja para el desarrollo sostenible. Y para hablar de esta experiencia, no podía estar mejor acompañada
tenemos dos invitados de lujo, a quienes agradezco inmensamente haber aceptado nuestra invitación. Se trata del señor Enrique Iglesias, es uno de los economistas más reconocidos a nivel mundial y referencia obligada en temas relacionados con Latinoamérica. Inició su carrera en 1954 como director de la Unión de Bancos del Uruguay y con tan solo 37 años fue nombrado presidente del Banco Central del Uruguay. Entre 1988 y 2005 ocupó el cargo de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington, D.C. y entre 2005 y 2013 ocupó el cargo de secretario general iberoamericano. Se ha destacado también como académico, ocupando el puesto de profesor en la Cátedra de Desarrollo Económico de la Universidad de Montevideo y el puesto de director del Instituto de Economía de la universidad, entre otros. También nos acompaña el doctor Felipe Buitrago Restrepo, nuestro ex ministro de Cultura, ex viceministro de Cultura y es alto consejero también del señor presidente de la República, Iván Duque. Es economista de la Universidad de los Andes y magíster en Política Pública Internacional de Johns Hopkins University. Es coautor de los libros La Economía Naranja y The No Color Economy. También ha contribuido en más de una docena de estudios alrededor del mundo y ha escrito decenas de artículos sobre las industrias culturales y creativas. Eso lo ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional al respecto. Cuenta con 19 años de experiencia en el sector cultural y ha participado pues, en tema de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para el desarrollo del emprendimiento creativo y la apropiación de nuevas tecnologías. Yo repito simplemente agradecimientos con este panel de lujo, con estos dos caballeros que nos están acompañando hoy, que además van a ayudarnos a conocer con más detalle la experiencia de Colombia, y a Felipe pues un agradecimiento como siempre por haber sido mi partner, mi compañero de trabajo como viceministro de la creatividad y la economía naranja, pero además una vez me designan como embajadora en Uruguay, estuvo como ministro de Cultura continuando con la tarea que venimos haciendo juntos, pero además dándole un gran impulso y seguir, sobre todo, siguió avanzando en nuestros objetivos y en nuestros retos de poner la cultura en el centro de la agenda. Felipe, muchísimas gracias. Yo le entrego entonces la palabra, le cedo la palabra al doctor Buitrago para que inicie con su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Un saludo muy especial para todos, presidente Iglesias, secretario general Abreu, Mónica, para todos, muchas gracias, y para todos los que están conectados, pues un saludo muy especial y un agradecimiento por estar aquí escuchándonos en este momento. Voy a ser breve, pero voy a compartir mi pantalla en este momento para una pequeña presentación, y lo que quiero es simplemente hacer una reflexión, y en esa reflexión lo que quiero es que empecemos con un cuento del pueblo Cherokee. Es una historia que nos dice de un abuelo que está conversando con sus nietos y les comenta que al interior de él hay una lucha terrible entre dos lobos. Un lobo es la oscuridad, es el miedo, es el pesimismo, es el odio. El otro es la luz, es el amor, es la esperanza, es la solidaridad. Y sucede que ese lobo, esa lucha, está al interior de todos nosotros. Y pues un nieto claramente preocupado va a decirle: abuelo, abuelo, ¿y qué lobo va a ganar? Y un abuelo lleno de ternura, lleno de sabiduría, le va a responder con mucho cariño: va a ganar el lobo que tú alimentes. Y es que estamos viviendo una época particular. Estamos viviendo una época de transición muy fuerte. Algunos dicen que es una época de cambios, realmente es más un cambio de época. Lo que muchos llaman la cuarta revolución industrial viene con un montón de temores, viene con un montón de incertidumbres que nos llevan a este tipo de imágenes donde vemos a los robots atacándonos, quitándonos, controlándonos. Y eso no es la primera vez que sucede, ya ha sucedido en el pasado. Y hace más o menos 2 siglos tuvimos los luditas atacando las máquinas, y ciertamente la incertidumbre que crean estos cambios tan profundos no son menores. Y cuando esto se suma a una pandemia como la de la COVID-19, que acelera procesos, que genera una transformación profunda de la sociedad, pues se generan momentos de incertidumbre. Pero en esos momentos de incertidumbre es donde precisamente necesitamos tener respuestas. Quienes estamos en el mundo de la política pública, quienes estamos en el mundo
del análisis académico de lo que sucede en el mundo, pues tenemos que encontrar respuestas, tenemos que conectarnos con las posibilidades y no podemos quedarnos quietos. Tenemos que entonces entender que no se trata simplemente de que nos veamos en un mundo donde lo digital es dominante y entonces dejamos de ser personas y nos convertimos en datos y esos datos nos dan un valor equivalente al de un barril de petróleo, para darles un punto de referencia. Cuando en su momento Facebook compró Instagram y compró WhatsApp, el valor de las cuentas que pagaron por cada adquisición fue equivalente a un barril de petróleo por usuario. Es decir, esa sería como la forma en la que nos vemos en lo digital. Pero eso es si pensamos de manera pasiva frente a lo digital, si pensamos simplemente como víctimas de la tecnología, si nos planteamos desde el lobo del pesimismo y empezamos a alimentar estas narrativas destructivas. Pero si planteamos otra narrativa, una narrativa de creatividad, una narrativa donde nos planteamos entonces que ante el gran reto en un mundo, en un contexto donde las máquinas son cada vez mejores en ser máquinas, tenemos entonces que nosotros plantearnos que como personas tenemos que ser cada vez mejores seres humanos. Y ese ser humanos es empezar a entender que hay dinámicas diferentes, que hay una oportunidad muy grande, que si nos enfocamos en los talentos, podemos entonces cambiar la narrativa. Y cambiar esa narrativa quiere decir sacarle el jugo a las oportunidades. Pensar que no es nosotros o las máquinas, sino nosotros con las máquinas. Piensen en el poder que nos ha dado el computador y lo que Steve Jobs decía, que el computador es como una bicicleta para la mente. Bueno, las apps, los dispositivos móviles y todo lo que tenemos hoy en día con Internet va mucho más allá de ser una simple bicicleta. Es todo un ecosistema que acelera nuestra mente y nos permite precisamente hacer cosas interesantes. Y cuando ustedes ven esta imagen, lo primero que uno piensa es superficialmente. Uno ve a Iron Man, uno piensa en Robert Downey Jr. y hasta ahí se acabó la película. Pero si le damos doble clic a esta imagen, vamos a encontrar que detrás de esto hay 3.109 personas. Es decir, además de Robert Downey Jr., que es en quien pensamos cuando vemos a Iron Man, hay 3.108 personas que han trabajado para hacer posible que esa imagen evoque los sentimientos que nos evoca a todos nosotros. Y sucede que lo mismo pasa cuando pensamos en todas las actividades creativas. Estos son los niños de la escuela de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Paraguay dando uno de sus conciertos, siendo teloneros en un gran concierto probablemente de Metallica o de Megadeth aquí en Sudamérica. Pero no solamente es eso, es todo lo que pasa cuando vemos que para hacer posible la economía creativa se necesitan enormes cantidades de personas con diversidades grandísimas de talentos. Y es que cuando pensamos en la economía creativa, muchas veces dicen, no, que mercantilista, no, no, no. Pensemos en lo real. Es en el mundo de la cultura, la gente que trabaja en la cultura quiere vivir de lo que hace. Mucha gente con talento quiere vivir de esas habilidades, quiere vivir de esa complementariedad, bien sea porque es artista creativo o bien sea porque es un técnico que hace posible que el escenario donde están nuestros niños sea posible. Cuando estamos hablando de una película, estamos hablando del set, estamos hablando de la iluminación, estamos hablando del sonido, estamos hablando de utilería, estamos hablando de actores de reparto, estamos hablando de casting, de dirección, de producción, estamos hablando de una cantidad enorme de actividades. Y así como cuando le damos doble clic a Iron Man para ver la cantidad de gente que se necesita para hacer posible esa experiencia, cuando vemos los objetivos de desarrollo sostenible, vemos que ninguno menciona la cultura, al menos no hasta que le damos doble clic. Y cuando le damos doble clic, vemos que esos objetivos de desarrollo sostenible nos llevan a algo maravilloso, y es que 11 de ellos tienen la cultura como fin y o como medio. Y esto ya es maravilloso, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la importancia de tener un trabajo decente y crecimiento económico, es cuando pensamos en la posibilidad de darle condiciones laborales y protección social a quienes trabajan en la cultura. Cuando hablamos de igualdad de género o educación de calidad, estamos hablando de la pertinencia de los espacios laborales, del respeto en un set de grabación, pero también estamos hablando de los pensums académicos. Voy a hablar un poco más en detalle de esto y para eso traigo estas 7 IES. Ya la embajadora mencionaba cómo la política integral trazada en Colombia es una política que transversaliza, que involucra a 12 entidades en el Consejo Nacional de Economía Naranja, y esas 12 entidades se acompañan de otras casi 20 entidades o instancias de gobierno para coordinar el trabajo alrededor de la cultura. Y las 7 IES aquí las tenemos como en columna para efectos de facilidad, pero en realidad hay que pensarlas como un círculo. Es un círculo que se refuerza constantemente, donde intervienen de manera definitiva diferentes entidades del gobierno nacional en diferentes instancias. Primera I,
la I de la información. Y es que la información es fundamental para la toma de decisiones. No se trata simplemente de hacer una medición económica como la que hace la cuenta satélite, que es muy importante para hacer el seguimiento del aporte al PIB, del aporte al empleo, de la cultura. Eso es fundamental para efectos de saber qué tan bien lo estamos haciendo en términos de generarle resultados a la gente, pero también es fundamental cuando se trata, por ejemplo, de indicadores cualitativos y cuantitativos no monetarios. Por ejemplo, la lecturabilidad, por ejemplo, la disponibilidad de libros, de instrumentos, el acceso de las personas a museos, en fin. Todas esas mediciones son fundamentales para nosotros saber desde la política pública qué estamos haciendo bien y reforzarlo o qué no está saliendo tan bien y corregirlo. Eso es fundamental. Eso nos ayuda también, por supuesto, a mejorar la institucionalidad, mejorar la regulación, mejorar la coordinación entre las agencias. Para eso tenemos el Consejo Nacional de Economía Naranja, pero también hemos venido sacando una serie de legislaciones. La embajadora mencionaba la ley Reactivarte para precisamente impulsar la reactivación que ya se viene dando. Dentro de los impactos que causó la pandemia, tenemos que el año pasado la contracción del sector cultura estuvo por encima del 25%, el consumo de los hogares cayó en más de 23%, el empleo cayó más de 15%, se viene recuperando, ya hemos venido ganando espacio. Este segundo semestre fue un semestre muy bueno, aunque como persisten los herramientas, sabemos que actividades como los conciertos siguen muy limitados, la asistencia a cine y a teatro siguen muy bajitas, pero se vienen recuperando. Actividades como la producción audiovisual en este momento en Colombia están casi al doble de lo que estuvieron en 2019. Hemos tenido récords de inversión extranjera directa, precisamente porque los incentivos que veníamos trabajando antes de la pandemia, pero que reforzamos y aceleramos con el liderazgo del presidente y de la ministra Carmen Vázquez, su embajadora, pues logramos precisamente que en los últimos 12 meses se hayan presentado en Colombia casi 3 y 4 veces más inversión extranjera directa que en los últimos 10 años combinados. Entonces, en producción audiovisual. Esto es muy importante porque eso muestra que las instituciones, cuando son robustas, cuando se da claridad en los mensajes, se generan estos procesos. Esto lleva a un tercer elemento, que es la I de la infraestructura. La infraestructura, si bien es un asunto que se desarrolla en el mediano y largo plazo, es fundamental para cerrar brechas de acceso, poder tener casas de la cultura, bibliotecas, tener conectividad. En este momento la conectividad de infraestructura tal vez más importante para la cultura y la participación, así como lo tenemos en este momento, pero también para la educación, para la formación, para poder subir los contenidos, para poder monetizar y vivir dignamente de la cultura. Eso nos lleva precisamente al componente de industria, es la cadena de valor. Aquí es donde conectamos la creatividad con la producción, con la distribución y con el consumo. Volviendo al tema de la escuela de la Orquesta de Instrumentos Reciclados del Paraguay, pues allá está el talento, esa es la creatividad. Pero sin el maestro Jorge Chávez, el ingeniero músico que decidió darle una estructura, que decidió darle una infraestructura, unos elementos de producción de lutería con materiales reciclados para hacer los instrumentos, para espacios para las clases. Sin toda esa conexión de actividades, difícilmente esos niños serían reconocidos como lo son hoy, difícilmente habrían dado más de 2.000 conciertos que han dado en los últimos 12 años, difícilmente habrían estado en más de 50 países inspirando con su talento. Es precisamente aquí donde la industria es importante, precisamente conectar los elementos creativos con los elementos de la producción y conectarlos con las ventanas de circulación, precisamente para que sean conocidos. Aquí en Colombia hemos trabajado mucho este tema, venimos precisamente articulando con los entes territoriales áreas de desarrollo naranja, que son distritos culturales y creativos. Ya tenemos más de 70 de estas activadas en el país, alrededor de 10 ya cuentan con gobernanza, con planes de inversión, están haciendo transformación del territorio, desarrollando infraestructuras, conectando las cadenas de valor, articulando ofertas institucionales de formación, de acompañamiento en la formalización, de acompañamiento en la transformación del entorno público para hacerlo cada vez más amigable, involucrar a la comunidad. También vemos que el SENA, que es nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje, nuestra agencia para el desarrollo de habilidades laborales, ha venido impulsando con recursos por encima de los 12 millones de dólares capital semilla para la creación de empresas creativas. Impulsa, que es nuestra agencia de emprendimiento, también ha creado líneas especiales para aterrizar los recursos de las rondas de inversión a las startups de economía creativa, de economía naranja. También vemos
como el Ministerio de Comercio, ProExport, ProColombia han venido trayendo inversión extranjera, que como les dije, estamos en récords históricos de inversión extranjera en materia de economía creativa, pero también abrir mercados. También hemos suscrito el convenio ATA para poder precisamente mejorar la circulación de las importaciones temporales para producción, pero también para festivales, para ferias, poder tener esa flexibilidad de traer los elementos que se necesitan para que la cultura viva, el intercambio, en fin, toda una articulación que, como decía la embajadora, tiene más de 70 proyectos, pero más de la mitad se enfocan en este componente de emprendimiento de infraestructura de industria. Luego viene la integración, que es muy importante. La integración se da en niveles locales y en niveles internacionales. En el caso de Colombia en particular, ha sido muy importante para nosotros poder abrir los territorios. El esfuerzo y la tarea que nos puso en su momento el presidente de democratizar, de descentralizar la gestión de la cultura es fundamental. Aquí el trabajo que hizo la embajadora cuando estuvo de ministra fue fundamental en sacar, en llegar más lejos. Pasamos de poco más de 350 a 400 municipios que recibían recursos a casi la totalidad de esos municipios, alrededor de 750 municipios recibiendo programa de concertación, alrededor de 400 municipios, pasamos de 150 a 400 municipios recibiendo, en el caso de los programas de estímulos, estamos viendo que casi todo, que los departamentos tienen ya mesas de trabajo alrededor de la cultura, tienen mesas de integración, tienen mesas que articulan sector público, sector privado, academia, comunidad creativa. Vemos como también a nivel internacional hemos venido abriendo mercados, participando en diferentes espacios. Naturalmente la pandemia ha generado una serie de cambios, pero tenemos el Gran Foro Mundial de Arte, Cultura y Creatividad, que aprovecho para invitarlos. El próximo 6 al 9 de septiembre sucederá la tercera versión, se hará en Medellín, va a ser digital, un componente físico, muchos componentes virtuales. El año pasado logramos participación de 2,5 millones de personas de 83 países, alrededor de 2,100,000 personas conectadas a las actividades culturales, a las actividades de música, de danza que tuvimos, pero también alrededor de 400,000 personas conectadas con la agenda académica. Tuvimos más de 100 espacios de diálogo, 100 espacios de conversación, con más de 200 expertos de 26 países. En fin, tenemos que conectar, que integrar lo que pasa en economía creativa a nivel local, con los mercados locales y nacionales, y lo que pasa a nivel global con los mercados nacionales y los grandes productos nacionales con el mundo. Esto es fundamental, aquí es un trabajo de todos. Lindo de la cultura es que se trabaja de manera competitiva. Nosotros trabajamos cooperando para crecer la torta, para crecer el interés. Para eso es el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, pero luego competimos para repartirnos mejores tajadas para poder precisamente acceder a mejores públicos en más lugares del mundo. La inclusión, que es mi favorita, porque la cultura y su desarrollo integral a través de la economía creativa busca precisamente el desarrollo de ciudadanías libres, ciudadanías librepensadoras, de pensamiento crítico. La cultura y su ejercicio nos permite precisamente el desarrollo de habilidades que algunos llaman blandas, a mí me gusta llamarlas habilidades esenciales: empatía, trabajo en equipo, resiliencia, ya lo dije, pensamiento crítico, la capacidad de resolver de manera creativa problemas complejos, la capacidad de encontrar alternativas, de seguir modelos, de retar modelos. Y eso nos lleva a nuestra séptima I, que es la I de la inclusión, de la inspiración, que es donde está la educación, es donde tenemos la protección del derecho de autor, donde tenemos que, si queremos hablar de ciudadanos del siglo XXI, de la cuarta revolución industrial, es muy importante que tengamos en cuenta lo que llaman el STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para la formación. Pero ahí la A de las artes y el diseño es fundamental, porque si no tenemos en nuestros pensums, y es parte de lo que venimos trabajando, marco de cualificaciones para reconocer más de 3,000 oficios y empezar a validarlos como una formación a partir de la práctica. Una ley que hay en este momento en el Congreso de la República, que es la Ley de Oficios, que crearía la Cámara Colombiana de Oficios, precisamente para poder darle orden y reconocimiento a estas actividades de la mano del SENA, del Ministerio de Educación. También estamos hablando de que en los colegios la formación básica, el ciclo básico, incluya la formación en artes, la formación en artes plásticas, en artes escénicas, la apreciación del cine latinoamericano, para precisamente ir formando ese pensamiento crítico de esos ciudadanos integrales que queremos. Todas estas IES se articulan, como ustedes se dan cuenta, alrededor de todo el trabajo articulado del Estado. La cabeza y el rector de ese sistema claramente es el Ministerio de Cultura, y nuestro trabajo es precisamente asegurar que haya una articulación entre las diferentes entidades para que MINTIC haga su trabajo,
para que mi educación haga su trabajo, para que mi trabajo haga su trabajo, para que haya el trabajo de colpensiones para la seguridad social, que haya un reconocimiento especial en materia de salud, que haya acceso a crédito. Entonces, hoy por hoy, estamos enfrentando el gran reto de la reactivación. Tenemos un plan que tiene 3 etapas muy importantes que voy a mencionar muy brevemente antes de concluir, que son la primera etapa, que es la etapa precisamente de financiar. Aquí, expandir el acceso a recursos, porque el sector de la cultura es enorme. En el caso de Colombia, para darles una idea, antes de la pandemia, el valor agregado a la cultura era de 28 billones de pesos. Estos son más o menos unos 8.000 millones de dólares al año en contribución a la economía en materia de valor agregado. Son 596.000 empleos. El recurso público, como en nuestros países o en cualquier lugar del mundo, no llega a esos niveles. Estamos hablando de más o menos el 3% del Producto Interno Bruto. El recurso público llega más o menos al 10%, el dedica a la cultura, al 10% de lo que puede ser ese valor del aporte. Es decir, en el caso del impacto de la pandemia, uno no puede pensar o esperar que el sector público va a suplir todos los espacios. Se necesita entonces el capital, el recurso financiero para poder llenar los espacios de los empresarios, para poder darles los recursos. Ese es el primer espacio que queremos. El segundo, por supuesto, son los incentivos públicos. Es el reforzamiento que se hizo durante la pandemia y que se viene impulsando todavía en materia de tener más estímulos para la creación. En Colombia, en los últimos 3 años hemos cuadruplicado los recursos públicos dirigidos al estímulo a la creación artística y cultural en el país, para la creación, la producción, la circulación y la formación de públicos en el país. Esto ha sido un esfuerzo muy grande, tasas de crecimiento del orden del 55% anual, cuando vemos que en los últimos 12 años el recurso se duplicó, en los últimos 3 se ha cuadruplicado sobre esos recursos que ya venían dándose. Entonces, un esfuerzo enorme. Tenemos para este año ya el presupuesto público nominal y real más alto de la historia para el Ministerio de Cultura, el más alto en inversión. El próximo año va a tener un crecimiento también sustancial, es decir, estamos consolidando todo lo que se necesita en la parte pública. Y lo tercero, la coordinación y articulación con los territorios, porque así como es importante la financiación privada y el esfuerzo desde lo nacional, la articulación de los territorios y la articulación con los demás entes del orden nacional es fundamental, porque esto es un trabajo entre todos. Sobre todo, es muy importante que haya compromiso del ciudadano para que esto se haga adelante. Finalmente, pues simplemente dejarlos una reflexión. Tenemos las opciones y la reflexión es muy simple, es preguntémonos si con nuestro lenguaje y con nuestras acciones estamos alimentando el lobo de la luz o el lobo de la oscuridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido exministro Felipe Buitrago. Gracias por mostrarnos con más detalle los avances que ha tenido nuestro país para el apoyo a las industrias creativas y culturales, para la economía naranja. Gracias por mostrar este trabajo articulado del gobierno, de las entidades del gobierno, pero además gracias por mostrarnos y darnos más detalles del trabajo que se hizo en estos 3, que se ha venido haciendo en estos 3 años de gobierno, pero además lo que sigue en este último año de gobierno del presidente Duque, donde vamos a consolidar precisamente todo ese trabajo que se ha venido realizando y a utilizar todas las herramientas y mecanismos que hemos creado hasta el momento, y sobre todo por mostrarnos cómo no vamos a dejar perder esa conexión con los territorios y mostrarnos que es la importancia precisamente de trabajar del lado de la gente, con la gente y para la gente. Muchísimas gracias, exministro. Yo quisiera darle entonces ahora la palabra al señor Iglesias para que también inicie su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este evento. Quiero comenzar por saludar a Ladi, en particular a mi querido amigo Sergio Abeu, felicitarlo por haber introducido en el debate público y de los países miembros este tema que está muy cerca de mi interés personal desde hace muchos años. Perdón. Quiero decir que ¿por qué nos interesa este tema? ¿Por qué nos interesó tanto? Bueno, por los elementos que de alguna forma acaba de mencionar el amigo Felipe Buitrago. Y yo creo que quiero saludar antes también a las embajadoras que participaron en esto, y muy particularmente a la embajadora de Colombia, Carmen Vázquez, que puso tanto empeño en organizar este evento. Yo me sentí siempre
muy atraído por el tema de la cultura. Primero, por sensibilidad personal, pero aparte de eso, porque en cierta manera estamos trabajando con la gran creatividad del hombre que se proyecta hacia el universo con su capacidad de crear. La cultura es creación y eso es un don de la naturaleza en el ser humano. Pero la cultura es además trabajo, porque hay que hacer cosas comenzando por la mente y con las manos. Y la cultura es además un gran vehículo de comunicación internacional. Sentíamos recién al amigo Felipe Buitrago en esa muy interesante posición que acaba de hacer. La cantidad de contactos que se generaron a partir de la cultura con decenas de países en todo el mundo. Es decir, es esa triple dimensión de la cultura como creación, como trabajo y como comunicación, yo creo que es un elemento de una enorme importancia. Dentro de ese tema, nosotros no somos pobres, no somos subdesarrollados. En materia cultural no lo hemos sido nunca. Las comunidades primitivas en América Latina eran riquísimas culturalmente en todos los niveles, como lo eran también las comunidades europeas que se encontraron luego en el proceso colonizador, y le dieron a América Latina una presencia donde realmente en ese campo nosotros no somos subdesarrollados. No lo somos en las artes plásticas, no lo somos en la literatura, no lo somos en la creatividad musical. Es decir, de alguna forma, América Latina es muy rica en todo eso. Especialmente, yo digo, uno de los elementos por los cuales somos muy conocidos es la música popular, que quizás es uno de los elementos que más nos reproduce en el mundo entero. Bueno, frente a ese tema, se presenta la cultura como hay que movilizarla para apoyar lo que es la creatividad que sale del alma de la gente, pero hay que apoyar también la creatividad por la capacidad de trabajo. Es decir, es impresionante el impacto que tiene en materia de trabajo este tipo de actividades. Es decir, y lo estamos viendo, por ejemplo, cómo esas actividades fertilizan el turismo, lo promueven, lo proyectan, pero aparte de eso, cómo van generando oportunidades de trabajo que solamente podrían tener lugar en ese tipo de actividades. Yo creo que de alguna forma hemos visto, por ejemplo, el impacto que ha tenido esta pandemia en este tipo de actividades de trabajo. El recorte del turismo, el recorte de la movilidad de gente, esos 1.600 millones de personas que se movieron en el planeta en el año 2019, pues todos van a buscar cultura, se movilizan por la cultura y forman parte de la gran creatividad y la gran capacidad que genera trabajo en el mundo entero. Yo creo que, ¿por qué era importante además traer, embajadora, la experiencia de Colombia? Porque el presidente Duque ha sido realmente un gran apoyo a este tipo de actividades. Yo tuve el placer de trabajar junto con él en el Banco Interamericano y vi lo que pudo hacer precisamente inspirado en estos elementos que acabo de mencionar, la creatividad, la capacidad de trabajo y el instrumento de comunicación. Hizo una enorme tarea. Hoy por hoy, la llamada economía naranja, que surge un poco de la cultura, es un activo muy importante en América Latina. El presidente Duque ha sido un líder incuestionable, tanto intelectualmente como políticamente, por eso que me alegro mucho que este debate tome a Colombia como un muy buen ejemplo de lo que hay que hacer para poner adelante la cultura como un objetivo central. Yo digo esto con cierta pena en este sentido, habiendo trabajado en los sectores públicos de mi país. En general, todavía hoy prevalece que la cultura es como un residuo en la asignación de recursos. Es algo que se hace si se puede, pero si no, bueno, yo creo que no es así. Yo creo que la inversión en cultura no solamente enriquece nuestro patrimonio personal, ético, de valores, sino que además es una forma importante de crear trabajo. Cuando hablamos del gran impacto que ha tenido esta pandemia en el mundo, la cantidad de trabajo que han desaparecido por causa de eso, por la nueva forma de trabajar a través de las nuevas tecnologías, recogemos que esta actividad en particular tiene vida propia y tiene capacidad de sustentabilidad como no lo tienen muchas otras actividades. Entonces, lo importante del mensaje de este seminario, hace muy bien a nadie en promoverlo, es tomar conciencia de este tema. Este tema hay que incorporarlo como una línea de política. La economía naranja
entró para quedarse y se está vigorizando y profundizando, entre otras cosas, porque la pandemia ha puesto de manifiesto cómo importa crear oportunidades de trabajo y cómo hay ahí un elemento fundamental. Además, se está incorporando todos estos elementos que aparecen ahora en la discusión, como este New Fungible Token, esa forma de que la tecnología llegue a la forma de transmitir la riqueza de la cultura con nuevos instrumentos. Todo esto se está potenciando. Hay una especie de hervidero de ideas que hay que movilizar y todas ellas aterrizan en nuestra creatividad, en nuestra identidad personal, en el trabajo y en la forma de comunicarnos. Yo felicito a Ladi y sobre todo agradezco mucho que se haya a Colombia, la embajadora y el amigo Buitrago hayan traído la experiencia de este país. Este país se lo tomó en serio este tema, sin duda alguna. Se lo ha tomado en serio y está incidiendo, entre otras cosas, gracias a la iniciativa personal de su presidente. De manera que yo felicito a Ladi en estos momentos que estamos perturbados por el gran cambio en la estructura del empleo, traer esto a la reflexión. Esto es algo más que un elemento cultural, decorativo de la vida de la gente. No, es un elemento fundamental para fortalecer la creatividad, pero también la generación de trabajo y conocernos mejor. Muchas gracias y mucho éxito y felicitaciones, embajadora y amigo Buitrago, por lo que se está haciendo. Gracias, Sergio. A usted, señor Iglesias, muchísimas gracias por su intervención, por sus excelentes comentarios. Gracias por querer y creer en la cultura. Gracias por todo el apoyo desde el BID para que hoy Colombia pueda hablar de economía naranja con resultados. Gracias por esa visión que tuvo usted en su momento de acompañar las propuestas. Y recuerdo que en la posesión del presidente Duque inclusive tuvimos la oportunidad de conversar usted y yo unos minutos. Y siempre me dijo la importancia de la economía naranja es resaltar la cultura y ponerla en el centro de la agenda, reconocer lo que las culturas son para las sociedades y generar instrumentos para su promoción, protección y su impulso. Y la economía naranja viene a hacer eso, las industrias creativas y culturales lo que buscan, me lo dijo usted en su momento, señor Iglesias, es generar más empleo, generar mayores ingresos para los talentosos y los creativos y sobre todo mejorar su calidad de vida. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y acompañar la experiencia de Colombia. Gracias a todos ustedes por estar acá y nuevamente un inmenso agradecimiento para el secretario general por este espacio. Yo quisiera cerrar simplemente con una frase del Premio Nobel en Economía Amartya Sen. Abro comillas, el fomento del bienestar y las libertades que buscamos en el desarrollo no puede sino incluir el enriquecimiento de las vidas humanas a través de la literatura, la música, las bellas artes y otras formas de expresión y práctica cultural, que tenemos razones para valorar. Tener un alto PIB per cápita, pero poca música, arte, literatura, etcétera, no equivaldría a un gran éxito en el desarrollo. De una forma u otra, la cultura envuelve nuestras vidas, nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras ambiciones y las libertades que buscamos. La libertad y la oportunidad para las actividades culturales se encuentran entre las libertades básicas cuya mejora puede considerarse constitutiva del desarrollo. Cierro comillas. Así que a todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajadora. Muchísimas gracias a los panelistas.